a todos, bienvenidos a Mentes que Suman, un espacio del pensamiento profundo en donde tenemos conversaciones con personas que suman a nuestras vidas. Hoy, como siempre, tenemos acá a la licenciada Nadia Tábora. Bienvenida, licenciada. Gracias, Lick. Y también les damos las bienvenidas a todas esas personas que siempre están conectadas con nosotros, listas para escuchar esas historias de transformación y de inspiración. Soy más que lista y agradecida por el invitado de honor que siempre dicen sí, presentes para transmitir ese mensaje de inspiración. Así que gracias por siempre seguirnos. Le quité. Me quitó la... Ajá. Gracias por siempre seguir y compartir nuestro contenido. Sí, y agradecerles, la verdad, como menciona la licenciada Nadia, de compartir este pensamiento, este programa, este podcast de pensamiento profundo. Es importante que lo compartamos y que estas historias, que son historias que animan y son historias que transforman vidas. ¿Sí? Así que siempre les animamos a que lo estén compartiendo. El invitado de hoy es un invitado de lujo, es una persona a la cual le tengo bastante admiración, es un profesional con una gran trayectoria, ¿sí? Un profesional con una gran trayectoria. Ahorita hablábamos con él del tiempo que nos tenemos de conocer y es bastante tiempo que hemos estado en conexión. Y no sigo hablando más, tenemos acá al máster Juan Maradiaga. Bienvenido, máster. Gracias, un placer, muy amables por su invitación. Estamos sumamente alegres de tenerle acá al máster. El máster es un profesional hondureño de mucho éxito, reconocido, el cual, como les mencionaba, me siento agradecido de tenerlo acá. Amén. Y sé que este va a ser un podcast de mucho conocimiento. El máster es profesional en psicología. Psicólogo de pregrado. Es psicólogo y con su maestría en administración de empresas con una especialización en habilidades directivas. Así que vamos a aprender bastante del máster y va a ser de mucha ayuda, pero vamos a irnos... Como siempre nos encanta aquí en Mentes que Suman, nos vamos a algo que nosotros le denominamos el origen, ¿sí? Cuéntenos, ¿quién es Juan Maradiaga? ¿De dónde viene Juan Maradiaga? Y vámonos en el tiempo a conocer una regresión. Una regresión. Aquí el psicólogo está ahorita haciendo la... Ahora nosotros a tomar notas. La regresión, ¿verdad? O sea que el hombre más bien nos va a terminar dando la regresión a nosotros. Ok, no, pues, agradeciéndoles nuevamente. Muy interesante la pregunta, le diré, porque generalmente cuando tengo la oportunidad de dar charlas a jóvenes, esa es una de las preguntas que yo siempre les hago. ¿Quiénes son? Créalo de que esa pregunta yo me la hice a los 13 años y me definió como persona, me definió mucho. ¿Quién es Juan? Y esa es una de las preguntas. Nada más que en la pregunta que yo les hago trampa, porque les digo a los chicos, les voy a contar la historia de Toño. Y les cuento mi historia, básicamente. Sí. Y básicamente Juan Maradiaga, pues, creció en 2 barrios populares en Tegucigalpa, básicamente. ¿Cuáles? En la Kennedy, en la Kenya, que le decimos nosotros, en la Kentucky, y en Suyapa, ¿verdad? Es parte de la parroquia de Suyapa. Suyapa. Entonces, sí. Entonces, nada más que nosotros en la colonia. Suyapa se divide en 2, aldea y colonia. Okay. Entonces, yo vivía en la colonia. Entonces, ¿qué pasa? Crecer en barrios populares, pues yo digo que es un desafío, pero es una bendición al mismo tiempo. Porque básicamente eso le permite a las personas crecer con una multiplicidad de situaciones que le forman o deforman según la persona, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo a los 13 años fui invitado a hacer mi confirmación en la Iglesia Católica. Entonces, eso para mí fue un choque de muchas cosas.
¿verdad? Porque eso me permitió salir de la casa, porque mi papá era militar, de corte militar, y entonces obviamente yo era de que si salía eran a horas específicas, era muy estricto en ese sentido. Entonces para mí el salir a hacer eso me permitió expandir horizontes, conocer otras personas y personas muy bien intencionadas que me guiaron, ¿verdad? Porque obviamente posiblemente en la casa uno no puede encontrar quizás una formación, si lo vemos de esa manera, y si uno quiere la puede conseguir fuera. En este caso para mí de gran bendición fue eso. Yo tengo muchos amigos sacerdotes en Tegucigalpa que me formaron, me decían, Juan, léete esto, y eso a mí me abrió horizontes. Imagínense una persona que crece en barrios populares, el acceso a la educación o ser autodidacta es bien limitado. Tuve la suerte que por esa época, bueno, yo al mismo tiempo estaba estudiando, yo me gradué de perito mercantil de secundaria, o sea, ya es una profesión que no existe, ¿no? Sí. Pero me permitió a mí en aquel tiempo trabajar. ¿Dónde estudió usted? En el Jesús Mía Selva, el mejor colegio de Tegucigalpa. En el Instituto Jesús Mía Selva. Pero ese es de Tegucigalpa. Aquí entre capitalinos. Por eso, aquí en Celaya, yo también de Tegucigalpa. Entonces, sí. De hecho, el Central, el Guillén Celaya, el INTAE, Jesús Mía Selva, pues en aquella época era donde que se tiraban los mejores profesionales de las ciencias contables, le decía un maestro. Pues yo me gradué de secundaria. Pero usted ejerció la contabilidad. Sí. De hecho, mi hermana mayor tenía un bufete legal contable. Y ahí es. Entonces yo trabajé con ella durante mucho tiempo. Ahí le voy a contar eso. Para mí romper un paradigma con eso. Sí. Entonces, y tanto segundo de comercio como tercero de comercio lo hice en la noche. Estudié en la nocturna. ¿Se acuerda que los que estaban en la noche eran los terribles? Mire, pero para mí era no le veo yo cara pero de para terrible. mí, francamente, mire que era... No, pero fíjese que para mí, francamente, más allá de eso, fue la formación que tuve. Porque créalo de que en mi aula, por ejemplo, de segundo y tercero, eran gente adulta. Sí, era gente y que quizás trabajaba. cuatro tipos éramos los cipotes. O sea, de ahí el resto eran gente adulta. Entonces, por ejemplo, ahí fue donde que aprendí en música, la música vieja, ¿verdad? Entonces, influencias, era un híbrido en ese sentido, porque una de las cosas que indudablemente me encanta el cine, me encanta la música, me encanta ese tipo de cosas. Entonces, fue un híbrido muy interesante, porque escuchar gente que contaba sus problemáticas matrimoniales o sus situaciones personales, y uno como güirro, como dicen, pues ni se pone a pensar en esas cosas, ¿no? Claro. Entonces fue muy interesante, y ahí hay puntos de inflexión. Para mí el punto de inflexión fue precisamente el graduarme de secundaria. ¿Por qué? Yo siempre cuento esa historia y se las cuento en eso. En esa época yo jugaba fútbol, no lo hacía tan mal, ¿se imaginan? Más pelo y menos panza, ¿verdad? No lo hacía tan mal. Entonces jugaba en lo que en Honduras se llama ligas federadas. Era federado. Sí, yo fui federado. Estuve hasta en segunda división. El punto es que cuando se da mi tema en ese entonces, cuando uno se graduaba, no se acuerda, el examen general duraba un día completo. Sí, ahora los chicos tienen la suerte de que un examencito y graduados. ¿Va? No, los peritos era un día completo. Porque ese día el examen empezábamos a las 9 y lo terminábamos a las 2 de la tarde. Sí. Después el examen del himno, y ese mismo día era la juramentación. O sea, era un día tremendo. Tenso, pero para eso uno se preparaba casi un mes. Y se dio la coyuntura de que nosotros íbamos a la final. En la Liga Federada íbamos a jugar la final justo el fin de semana de lunes que iba al examen. O sea, que no estudió. Pues. Espérese, permítame. Y entonces, el punto es que me acuerdo que un entrenador, Panchón Guerra se llamaba el señor, da un ultimátum.
Vamos a jugar la final y va a ser en un partido previo, que se había, en esos tiempos hacían eso, de un clásico Olimpia Motagua. Y la final éramos nosotros, el partido previo a ese partido. Imagínense, o sea. Sí. Lleno Pero total el que no en ese venga momento. a entrenar, se entrenaba a las 5 de la mañana, ¿verdad? En la isla, por si no saben, en la isla, pues en el campo. El partido era en el Birichiche cuando era de tierra, pero nosotros entrenábamos en la isla, campo La Isla. Y yo una disyuntiva, porque nosotros con mis compañeros, ellos habían definido estudiar a las 8 de la mañana, entonces tuve que decidir. ¿Y por qué fue un punto de inflexión? Porque decidí estudiar porque yo sabía que si jugaba ese partido, lo más seguro que yo iba a seguir siendo federado. Posiblemente fuera un jugador profesional, ahorita estuviera retirado, pero hubiera seguido siendo en el mundo del fútbol. O sea, que tomó esa decisión. Tomé esa decisión yo solo, a mi edad, a la edad que tenía, la tomé. Y bueno, me gradué de perito mercantil. Y tuve la suerte que mi hermana tenía este bufete legal contable y ahí hice mi carrera contable, ¿no? En aquel entonces todavía los peritos podían decidir entre ser un cajero de un banco o ser tenedor de libros, que así se llama, ¿no? O contador. Y bueno, yo decidí eso. Que también fue algo frustrante para mi familia, porque para mi familia era seguir el legado, ¿no? Eso le iba a graduarme de... el legado familiar era seguir ya sea abogacía o graduarme como contador, con contaduría. ¿Y su papá nunca le dijo así como que querer alinearlo a la rama militar, fíjese verdad? Que la que más me influenciaba era mi hermana mayor. Miriam, que por cierto, tenemos ahí este tiempo que ya falleció, pero la que más me influenciaba en ese sentido era mi hermana. Entonces, fue un punto de inflexión también entre ella y yo, ¿verdad? Porque en algún momento tuve que tomar una decisión, otra decisión fuerte, entre seguir trabajando con ella y seguir mi carrera universitaria. Esa es bien interesante, esa es otra historia. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando con Miriam? Trabajé casi 10 años. Bastante tiempo. Sí, la suerte, como le digo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía una práctica en la universidad. Empecé con ella, ¿cómo se llama? Haciendo la práctica y después ingresé a la universidad y tenía yo la salvedad de que yo por trabajar con ella porque ese es uno de los problemas de psicología. Psicología siempre tiene unos horarios bien limitados. ¿Y por qué se fue para esa línea? Ahí le cuento. Entonces yo en la iglesia, yo le hacía de todo. Sí, en la iglesia católica yo le hacía de todo, literalmente. Me acuerdo yo que fui uno de los primeros celebradores de la palabra joven. Tenía 17 años y me nombraron como celebrador de la palabra. Celebrador de la palabra. Celebrador de la palabra es como un laico comprometido, es como un hermano que va a celebrar la palabra. No está el sacerdote y se envía a alguien a hacer una celebración, con la diferencia que no puede dar sacramento, no puede dar la hostia y cosas de esas. Entonces, yo era parte del consejo parroquial, era parte del coro, parte de todo. Y fui líder de jóvenes. Entonces, en esa época, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hizo una asociación con la Iglesia Católica para que se fundaran ciertas ONGs que ayudaran a niños de y en la calle. Entonces, nosotros como grupo juvenil, pues, trabajamos eso. Y ahí fue donde que me gustó eso, trabajar la parte social. Aparte de que en la universidad, yo estudié en la época cuando psicología era en semestres. O sea, era bastante heavy, porque si yo perdí una clase, la tenía que llevar, casi perdía un año. La tenía que llevar hasta el primer semestre del siguiente año. O sea, era heavy. Entonces, y yo hice muchas prácticas. Fui al Mario Mendoza, que le llaman el hospital de día, el hospital psiquiátrico del hospital escuela, al Santa Rosita,
Trabajamos en Belén, imagínense, no sé si alguien que es capitalino sabe de la zona de Belén, no voy a decir eso, de la zona, pero trabajamos con el centro, con el Sésamo de las Crucitas para ir a visitar a las personas de Belén y dar charlas de ETS, Estamos hablando VIH. que todo eso era en su Ya estoy, estudiante. no, ya estoy en mi etapa de estudiante de universidad. Sí, de universidad, sí, no. sí. Se hacían muchas prácticas. De hecho, por eso es que mi generación, y con todo respeto lo digo de las nuevas generaciones, somos psicólogos de capa y espada. O sea, gente de primer nivel. O sea, que porque hacían bastante... no, o sea, prácticas, o sea, póngale el Hospital de Día, Santa Rosita, y en todo sentido, porque hacíamos prácticas. Cuando nosotros egresamos de psicología, egresamos de psicólogo completo, con las cuatro orientaciones que uno puede tomar actualmente, que puede ser educativa, social, industrial o clínica. Nosotros egresábamos como psicólogos que podíamos trabajar en cualquiera de esas. áreas, sí. En 4 áreas. Entonces, Ahora ya no, ¿verdad? no, porque las universidades han hecho las distinciones, o clínica, o después le generan una orientación o una especialización. Pero bueno, lo interesante es que esas prácticas a mí me ayudaron mucho. O sea, me acuerdo yo que yo tenía una amiga llamada Blanca Pierrot, sanpedrana, cuando hacíamos la práctica en el hospital de día, mirábamos unos casos heavy ahí, que nosotros nos íbamos caminando, imagínense, del Mario Mendoza, que es de ahí de la zona del hospital, y nos íbamos caminando hasta la granja, o sea, caminaba bastante. Y me acuerdo que por ahí pasaban los buses de la universidad, y ella, cuando salíamos nosotros, ella salía a llorar, literalmente. Sí. Blanquita, lo siento por si ves esto, lo siento. Entonces, me acuerdo que los chicos que iban en los buses me creían que era una situación romántica. Déjala, que la estaba haciendo llorar, desgraciada. Y yo, Blanca, hoy no llores. Y yo le decía, cuando salíamos, por favor. Entonces, era la casa. sí, porque era tremendo, ¿no? Entonces, íbamos a la PC, que le Tegucigalpa para la penitenciaría, penitenciaría nacional. ¿Los agarraban? No, porque eran diferentes clases. Por ejemplo, esa del Hospital de Día, de Santa Rosita, eran clases clínicas. Sí. En la PC y en los Sésamos era la parte social. ¿Y cómo hace un psicólogo para canalizar eso? Porque eso siempre me he preguntado yo. Los psicólogos, muchas personas cuando ejercen y muchas personas lo visitan, la carga que le va a dejar uno al psicólogo, Sí. uno que lo visita sale, ay, me quité una carga, pero ellos quedan Es con difícil, eso. es difícil. Lo que pasa es que a uno le refuerzan algo que se llama la transferencia y la contratransferencia. O sea, es decir, y eso es especialmente los psicólogos que hacen clínica. Ajá. Bueno, en realidad uno hace psicología en todas, porque aunque uno sea un gerente de recursos humanos, siempre le hace algo clínico. Sí, Claro. claro. Entonces, ¿por qué? Porque tratamos con humanos. Sí. Y los seres humanos, yo siempre digo, somos seres psicobiosociales. Ahí después les voy a explicar esa palabra media fumada, como digo yo, pero el punto es que a la pregunta que me hace mi estimada, es bien difícil. O sea, es decir, un psicólogo que diga, no, a mí no me afecta, francamente está mintiendo, Sí. ¿verdad? Lo que pasa es que uno tiene que cumplir lo que aconseja. Entonces, es decir, uno no puede, tiene que tener un nivel de que las cosas no le carguen. Por eso es importante la transferencia y la contratransferencia. Es decir, en psicología o inclusive en áreas médicas, por eso es que lo que pasa es que los médicos lo han llevado al extremo. ¿Vale? El médico se distancia emocionalmente del paciente. Ajá. Y eso le lo he hace visto, sí. y eso le hace verse demasiado deshumano muchas veces, ¿verdad? O sea, es demasiado la distancia que toman. Incluso a nivel médico se da esa situación. De ¿verdad? hecho, O sea, ese es un consejo médico, o sea, un Sí. consejo médico de tener una distancia entre el paciente y el profesional médico, en este caso, el psicólogo. Pero es difícil, pero uno tiene que, uno no puede llevar los problemas de situaciones de sus pacientes o clientes a su casa, porque eso sería terrible, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero se puede hacer, se puede lograr. Sí. Hay que ser profesional. Pues bueno, entonces, al tercer año y medio, ya llegando al cuarto, yo tengo que tomar una decisión.
tengo que decirle a mi hermana que voy a renunciar a trabajar con ella. Y cosa que obviamente no lo toma bien porque yo era su mano derecha. Sí. Y fue muy difícil para la familia, aparte de decirles que no yo iba a estudiar abogacía ni contaduría, sino que voy a estudiar psicología. Es que todo eso no sabían por dónde iba. No. Entonces fue bien complicado, pero al final pues se entendió y logramos después recuperar la confianza ahí con mi hermana y hicimos el proceso. En eso yo me graduó y al mismo tiempo en esa época seguimos trabajando con los chicos, nosotros ayudamos a formar ONGs en Tegucigalpa como Oportunidades, COIPRODEN, que después se formaron, apoyamos en Casa Alianza. Cuando eran de verdad. Cuando hacían un trabajo de calle verdadero. En esa época nosotros, imagínense, trabajar con chicos de ahí en la calle no era fácil porque obviamente nosotros lo hacíamos con un proyecto que UNICEF lo fundó que se llamaba Deportes para la Vida. Después eso lo agarraron las alcaldías para usarlo ellos, pero nosotros trabajamos con estos chicos y no era fácil. Y bueno, seguimos. Si retrocedo un poco el tiempo, de ahí viene mi vocación en la parte psicológica. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra supervisora era psicóloga y logramos un nivel de amistad increíble. Llorábamos, reíamos, porque se imagina ver casos tremendos de chicos, madres, y eso nos vuelve sensibles a las situaciones. Bueno, entonces me acuerdo que ella un día me dijo: Juan, te tengo un regalo y este regalo espero que sea el inicio de tu carrera, ¿verdad? Porque yo estaba tomando esa decisión, yo le contaba, estaba tomando la decisión, estaba de perito mercantil y estaba con eso de que sigo contador o psicología. De hecho, ella fue una de las primeras de las personas que me influenciaron y me regaló un test que en aquel entonces costaba 2.500 lempiras, el test de David Wechsler. Era un test completo, original. Era una caja, o sea, para los que saben, los psicólogos que saben eso, es una herramienta de evaluación tanto para adultos, adolescentes y niños. El de niños se llama WISIP, y me estaba dando el empujón. Le estaba dando como un machete. Como el machete. Sí, o sea, eso en psicología era... Sí, porque en esa época, por ejemplo, en la universidad pública, las 3 carreras más caras era... Primero medicina, después odontología y después psicología. Sí. Yo me metí a estudiar una de las más caras. ¿Por qué caras? Por los tests, por los libros. Entonces, por ejemplo, muchos de nuestros maestros no es como hoy día, pues que uno va a un lado, saca copias y ya estuvo. Los tests tenían que ser originales para aplicarse. Sí. Habían tests que eran, por ejemplo, test proyectivos o utilizar en salas de CATEL. Tenía que ser todo original. Entonces, eso hacía que la carrera fuera cara. Sí. Entonces, pero al final, pues avanzamos confiando en Dios, como decimos, y bueno, y a la par seguíamos trabajando. En algún momento estuve en la pastoral vocacional de la iglesia. Estuve un semestre en el seminario mayor, casi sacerdote. Estuvo chimando por ahí usted. Sí. Y eso que no... ¿Cómo no culminó, digamos? Desde esa época sentí el llamado del Señor. Sí, claro. Pero lo que pasa es que uno también tiene que decidir. O sea, es decir, si me gustaban las damas... Sí, no podía ser sacerdote. Entonces, dice que a mí también me llamaba la atención. Nunca anduve en ese rollo, pero sí tenía el problema yo que a mí me gustaban las mujeres. Pues claro. Y yo decía, ¿y qué onda? Le decía, no voy a poder. Pues. Entonces, y claro, lo que pasa es que imagínense que la mayoría de mis amigos eran sacerdotes. Pues obviamente de alguna manera me trataban de alar, claro, ¿verdad? Claro. A su redil. Pero lo que más agradezco de ellos es el acervo cultural que me dieron. Porque básicamente, y obviamente también en 5º grado, pareciera que no. En 5º grado, bueno, mis maestros de universidad y mis maestros de secundaria y mis maestros de primaria fueron los mejores maestros que yo pude haber tenido.
En quinto grado, por ejemplo, tuve una maestra que todos los viernes paraba la clase para contarnos un cuento. Y generalmente eran de los hermanos Grimm. ¿Qué un chico de barrio popular va a saber de Hansel y Gretel? De todos los cuentos de literatura. ¿Qué va a saber de Shakespeare? ¿Qué va a saber de Hamlet? ¿Qué va a saber de Otelo? Y esa señora yo salía pero encantado queriendo comerme el mundo. Claro, en secundaria igual, yo siempre he sido un lector asiduo y en la universidad obviamente lo peor que me podía pasar es que se me venciera el carnet de la biblioteca, ¿no? Porque para los que no saben, existe una biblioteca. Nosotros éramos ratas de biblioteca. Había carnet. Sí. Usted usa la Oye, no, ahora los chicos no saben. Usar, sí. No, ahora ni conocen. Ahora es Mr. Google. Ahora es inteligencia artificial y los buscadores, los ¿no? buscadores. Sí, no, Sí. Entonces, sí. Entonces, esas personas me influenciaron mucho, o sea, es decir, claro, obviamente me tiraban a leer las encíclicas papales, ¿verdad? Por ejemplo, yo me aprendí el Concilio Vaticano II, el Concilio de Puebla, todas esas las bulas papales me las leía, pero sí leí a Leonardo Boff en aquella época. Bueno, o sea, tuve una influencia de acervo cultural tremendo, que eso me hacía siempre pensar hacia adelante, ¿verdad? Y eso, siempre me acuerdo, por ejemplo, hay un pensador argentino que se llama Tomás Bulat, que dijo un pensamiento que a mí siempre me fascina. Él dice que cuando uno no nace en cuna de oro, la mayor muestra de rebelión es estudiar. Sí. Y ese pensamiento siempre me gusta porque cuando uno viene de barrios populares, pues el mensaje es, hey, si a mí me lo decían, claro, ¿para qué estudias? Sí. ¿Para qué estudias? Yo me acuerdo que yo jugaba liga burocrática también, ¿va? O sea, y me acuerdo yo que cuando nosotros íbamos a jugar, a nosotros nos decían los fresas. El equipo en el que jugaba nos decían los fresas, porque además de que éramos estudiantes universitarios, jugábamos bien. Sí. Y éramos campeones de la colonia. Y el clásico era el equipo del pueblo contra nosotros. Jugaban con tacos. Y no, o sea, y imagínense, yo me rompí la pierna, la rodilla, me rompí los ligamentos aquí en San Pedro Sula. Y mis amigos se reían porque mira, no te rompiste la pierna ni aquí en los Esmeriles, en Tegucigalpa, y te la fuiste a romper a San Pedro. Aquí cerquita, aquí cerca de la universidad de aquí de Unitec me rompí la pierna. Pero bueno, el punto era ese, que imagínense que había gente que me decían, pero ¿y vos para qué estudias? ¿A qué vas a la universidad? ¿No vas a salir de acá? Y yo les no, yo me veo haciendo esto, yo me veo haciendo lo otro, yo me veo pensando esto. Entonces, desde siempre tuve esa visión, por eso me encanta la palabra visión. Sí. Y por eso les digo yo a los chicos, que una de las palabras más peligrosas que puede tener un chico actualmente es visión. Visión, porque eso es verse allá, donde nadie nos ve, es vernos allá. Y eso es importante. Y eso actualmente son palabras que para mí son peligrosas porque nadie las habla, porque estamos al día a día. La muchachada vive el día a día, no le da tiempo, estamos en una cápsula tremenda donde el chico no piensa más allá de su nariz. Y eso lo limita. Sí. Y entonces eso me permitió a mí en la universidad graduarme. En aquella época, uno de los principales headhunting de las empresas eran los coordinadores de las carreras. Carreras universitarias. Sí, o sea, uno siendo piloso, inteligente y bueno, aplicado. Yo nunca me consideré inteligente, yo sí era aplicado. Sí. Porque, como la historia que le iba a contar, yo andaba una mochila gigantesca cuando iba a la universidad y me decía, pucha, ¿qué tantos libros andas ahí? No, yo solo andaba un cuaderno de tareas porque esa era una forma mía de estudiar. Siempre andaba un cuaderno de tareas, que ese cuaderno era de H y machete. Pero en mi casa tenía los cuadernos normales, de doble costo, porque escribía todo, yo le escribía hasta las comas a los maestros. Bueno. Y cuando iba a mi casa,
iba a pasar todo. Era mi forma de estudiar. Correcto. Al día siguiente ya sabía de qué había hablado el maestro y yo siempre me mostraba un poco aplicado. El punto es que la mochila siempre la andaba llena porque andaba los libros de los clientes, porque iba a trabajar a mi casa. Es cierto. Como era contador, yo andaba, presentábamos volumen de ventas, en marzo y abril presentábamos los impuestos sobre la renta, andar haciendo los trámites en la alcaldía de Tegucigalpa, padre, negociando con los tramitadores. Ay, tiempos esos, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que yo siempre andaba cargadísimo porque andaba libros de clientes, iba a trabajar, yo me acostaba tardísimo muchas veces, pero eso me permitía tener una flexibilidad de horarios. O sea, por ejemplo, me ponían una clase a las 11 de la mañana, Dios mío. Pero como trabajaba con mi hermana, entonces me permitía yo eso. Pero lo compensaba trabajando en la madrugada. O sea, es decir, el que trabaja y estudia sabe los sacrificios que se hacen. Entonces, al final, pues entonces tuve la suerte de que en el pensum de psicología las últimas clases que se llevan son las clases organizacionales. Entonces son las clases de psicología del trabajo, psicología organizacional, comportamiento organizacional. Sí. Y uno de mis maestros, que se llama Benjamín Hernández, mi otro gurú, que le agradezco muchísimo al licenciado Benjamín. Él era asesor de cervecería en esa época. Entonces, y bueno, y él lo que hacía era que siempre como que reclutaba a un grupo de chicos para que fueran a cervecerías a trabajar, a hacer investigaciones internas, como descripciones de puestos, cosas que de alguna manera era como un ahorro para la empresa y de alguna manera uno practicaba. Y bueno, al final, no sé, algo vio en mí. Yo terminé mis clases en diciembre del 96. Siempre me acuerdo, y me lo encontré en el pasillo del edificio 4A de Tegucigalpa, cuarto piso, ahí está psicología, y me lo encontré, ay, ¿cómo estás? Óigame, me dice, ¿y usted en enero qué va a hacer? Me dice, pues no sé, le digo, quizás buscar trabajo. No, me dice, lléguese el lunes tal, me dice, a cervecería Tizatío. Ahí vamos a hablar con César Suazo. César Suazo fue mi primer jefe formal que tuve después de mi hermano en cervecería. Y eso, no, es que estamos abriendo un puesto y vamos a ver qué hacemos. Y llegué, me entrevistó el licenciado Suazo, que era el gerente de personal, así se llamaba el puesto. Sí. Y ya, a la semana estaba contratado. Es decir, pero no me había graduado todavía. Ese era un pequeño punto ahí. O sea, había egresado, pero no me había graduado. Tenía que hacer un proyecto, mi práctica, sí, en ese caso. Y bueno, y seguimos avanzando. A los 6 meses, era un contrato de cervecería en aquella época, no sé si ahora lo hacen, pero hacía un contrato de 6 meses, uno tenía que salir para que le dieran otro, era una forma de contratación. Sí. Pero a los 6 meses que se termina mi contrato, me dan la permanencia. Quedo permanente en cervecería y quedo en un puesto que era jefe de reclutamiento y selección. Ese fue mi primer trabajo. Se podría decir, Juan, que ahí empieza bueno, obviamente que empieza con su hermana, ¿verdad? Esa carrera, sí, esa trayectoria profesional. Sí me gustaría que me hablara en todo este proceso, Juan, en su vida, ¿cuáles han sido los puntos de quiebre que usted podría decir que le movieron el piso? Sí, o sea, yo creo que uno de ellos, pues obviamente fue esa situación con mi hermana. Fue porque, o sea, justo estaba recordando y como le digo, recién falleció. Y fue duro porque
ella era mi hermana mayor, mi reflejo, siempre fue pues el centro de la familia. Y el decirle, mira, hermana, voy a tener que irme, estoy tomando una decisión, tengo que crecer. Fue duro porque ella me decía, ¿cómo te vas a ir? Aquí esto va a ser tuyo cuando yo no esté, o tenés que seguir el legado familiar, cosas de ese tipo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, pero yo necesito volar por mí mismo. Y creo que ese punto de quiebre fue tremendo porque nos marcó como personas a ella y a mí, ¿verdad? Porque obviamente ella tuvo que tomar decisiones y yo, como le digo, nos costó recuperarnos. Ella estuvo enojada conmigo durante mucho tiempo, pero al final nos recuperamos. Pero sí, un punto de quiebre fue eso, o sea, el tomar esa decisión, el tomar la decisión también de si me decidía a ser jugador de fútbol o perito mercantil. Y obviamente otro punto de quiebre fue mi cercanía con el Señor. Nunca, yo siempre he dicho, o sea, más allá de que si en algún momento fui católico, en este momento soy evangélico, creo que el Señor siempre estuvo conmigo. Por eso, ese encuentro? Yo en eso, por ejemplo, en mi historia laboral, después de que salgo de cervecería, empecé a trabajar para una empresa que se llama Boquita Fiestas. Hoy día se llama Frito-Lay Centroamérica, pero en aquel entonces era Boquita Fiestas, que estaba pasando por la transición a Sabritas. Entonces yo empecé a trabajar en Boquita Fiestas. Y en eso soy trasladado para San Pedro Sula. O sea, abrí una plaza en San Pedro Sula que tenía mejores beneficios, mejor salario, y yo me vengo para San Pedro Sula. Yo siendo católico. Entonces, mi esposa actual, obviamente ella es evangélica desde hace mucho tiempo, y me invitaba, en aquel entonces íbamos al distrito 7, 8 de la Cosecha, que quedaba aquí por La Trejo. ¿Como novios o ya como? Como novios. Okay. Entonces, y fue bien interesante porque de alguna manera en esa época la Cosecha tenía algo que le llamaban los peniel, ¿verdad? Entonces fui a 2 peniel. Al primer peniel, y perdón, Pastor Misael, por si mira esto, pero yo fui así obligado, o sea, dudando. No, y es que aplicaba mucho la psicología, claro, en el sentido de que, es que miraba caer, mire, hubo un muchacho ahí que el pastor empezaba a decir, hermano, y caía. Sí. Caía. Y yo decía, ay, Señor, ese muchacho solo... de los aleluya. Sí, solo dormido pasó ese muchacho durante todo el peniel. Y yo decía, no, esta es histeria colectiva. Yo metiéndole... La psicología, razonamiento. Sí. Entonces, realmente no fui a nada. Espiritualmente hablando, no fui a nada. Pero yo quedé con algo. Dije, quiero ir a otro peniel. Y en el siguiente peniel sí tuve fue tremendo, o sea, realmente nunca había experimentado porque yo se lo digo con honestidad, yo en la Iglesia Católica trabajaba de todo, pero nunca había tenido una relación tan cercana a Dios. O sea, es decir, uno en la Iglesia Católica está en la hora santa preguntando qué sigue, las preces, y quién ora, y está más concentrado en el trabajo que en su aspecto espiritual. De hecho, fui hasta catecúmeno, o sea, y eso para mí fue importante también. El punto es que en ese peniel yo tengo ese contacto, fui bautizado por el Espíritu Santo en ese peniel. Y para mí eso fue en 2006. En 2006, aquí en San Pedro Sula. Y de ahí, pues, mi vida espiritual cambió. Mi vida realmente porque, o sea, ya veo al Señor de otra manera. Mi relación con Él es diferente. Y eso siento yo que me hizo crecer como persona. Ver... ¿cómo se llama? Ver al Señor de una forma
más personal, más cercana, me hizo cambiar ¿Y completamente. cómo ha sido ese proceso? Ese proceso de transformación, porque yo Sí. sé que hay una transformación Sí. y en esa transformación es Hay una el palabra, fuego, ¿no? hay una palabra de Pablo que la menciona mucho, que se llama la metanoia. Sí. Creo que el Señor lo que hizo a mí es aplicar esa metanoia, cambiar de mente, cambiar completamente la forma de ver las cosas, porque uno en el mundo secular puede ver las cosas de manera cínica, de manera pues no tan espiritual que digamos. Sí. Pero cuando uno viene al Señor, uno tiene que ser sensible a las injusticias, a las formas de ver la vida, inclusive a las formas profesionales de ver las cosas. Yo siempre he dicho, yo antes de ser psicólogo soy cristiano. Y eso no lo voy a cambiar, porque inclusive ese es otro tema, ¿no? Pero muchas veces en los contextos cristianos a la psicología se le da mucha, como que se le baja el precio a la psicología, porque creen que es de demonio, etcétera. Indudablemente, los fundadores de la psicología moderna, pues la mayoría de ellos eran ateos. Estamos Freud, Jung, Skinner, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo, pero eso a mí no me marca. Lo que me marca a mí es cómo yo, cristiano, partiendo del manual por excelencia llamado Biblia, y cómo yo puedo utilizar la psicología. Justo hablaba con el amigo que estaba conversando. Por ejemplo, nosotros en la iglesia ayudamos todos los fines de año. Se hace una reunión de pastores. Y yo ayudo con consejería bíblica. Y la necesidad de salud mental, inclusive en pastores, es tremendo. Muchos de ellos llegan descompensados físicamente y mentalmente, ¿verdad? Porque la pregunta que ustedes me hacían, ¿cómo separar la parte personal de la parte? Sí. Los pastores se cargan muchísimo por la problemática de su filigresía. Entonces, el separar eso, claro, obviamente ahí estamos en el contexto del poder de Dios, de la fortaleza que el Señor nos puede dar. Pero indudablemente la salud mental es muy importante. Hay mucha gente que no sabe de salud mental. Y aquí, Juan, hay algo que hay que entender, que nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. ¿Ah? Entender de que estamos en un cuerpo que va a tener emociones, sí. ¿Sí? En un cuerpo que se va a sentir cansado. Claro. O sea, si usted, por ejemplo, cuando quiere incorporar en su vida disciplinas espirituales, usted puede estar viendo un partido 2 horas y no le da sueño. Agarre la Biblia. Bueno, lo que le digo yo, que hay gente que le dice, es que no puedo dormir, agarra la Biblia y ponete, pues, la usan de somnífero. O sea, sí, así es la receta que le dan a la gente. No, es que no puedo dormir, dice. No, lee la Biblia para que te dé sueño. Dice, sí, puerca. O sea, la vez pasada lo hablábamos en la célula y hay gente que dice, hey, mira, me recomendaron tal serie de Netflix y ve 10 capítulos de un solo, ese maratón de la serie y le da a las 5 de la mañana. Sí. Y ahí está, pero en las vigilias no llega, se duerme. A las 11 ya está ya está cabeceando. Ya está de delantero de la Cele, ahí cabeceando. Entonces, es cierto, es que nosotros, por eso nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, es mentira. Y yo lo recalco bastante aquí en este podcast, por ejemplo, la salud física. O sea, tenemos que buscar la salud física, claro, la salud mental, la salud emocional. Espiritual. Y obviamente la parte espiritual, ¿verdad? Pero todo lo estamos, nosotros los que estamos en el mundo de Cristo o en una religión o pertenecemos o servimos, muchas veces lo espiritualizamos todo. Sí. Y creemos que es por ósmosis que existen las cosas, ¿verdad? Y obviamente no es así, no funciona así. Sí, y es que ese es el punto. Cuando hablamos de salud mental, por ejemplo, en el plano espiritual, muchas personas
por ejemplo, dice, fíjense que cuando yo estoy estresado, como mucho se me quita el hambre. Entonces, eso es parte de una salud mental. ¿Cómo manejar esas circunstancias? Correcto. El punto es cuando las personas no saben que están padeciendo de una, por ejemplo, de una descompensación. Entonces, la persona piensa de que lo va a solucionar en algún momento de manera personal, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal insisto, yo creo que nosotros como seres o como personas cristianas, creo que nos debemos mucho primero al tema cristiano. Y no es que le bajo el precio a la psicología como ciencia, sino que es importante eso. Pero tampoco la desmejoro en el sentido de cómo se puede aplicar perfectamente en nuestros contextos. Hay mucha gente que necesita, o sea, porque nos acostumbramos a convivir con la normalidad. Hay muchas personas que necesitan urgentemente una pastilla, está descompensada y no se la toma o no va a terapia, no sabe, y esa persona va con problemas de salud mental toda su vida. Toda su vida tuvo problemas de salud mental. Entonces, y esa es una de las cosas que yo creo que se debe trabajar mucho. Yo soy un convencido, la psicología y el cristianismo no son enemigos. No, para nada. No son enemigos. Aunque mucha gente lo vea de esa manera, para mí sí pueden convivir. Sí pueden convivir. La gente muchas veces critican, por ejemplo, cuando la gente le dice, vaya, pero la clásica del cristiano, de victoria en victoria, y que todo es alegría y todo, en el Señor todo lo puedo, y usted escucha y usted no va a escuchar a alguien. Y si empieza a decir, es que te falta fe. O sea, entonces más bien la gente se queda callada, pues entonces la gente nunca va a decir que se siente mal, y realmente el cuerpo se siente mal, el cuerpo se siente triste, la gente se deprime, la gente tiene ansiedad. Claro. Hoy en día, en el mundo que vivimos tan caótico, yo creo, es mi pensar, que toda persona deberíamos de visitar a un psicólogo. Totalmente. Sí, lo que pasa es que imagínense, por ejemplo, que en nuestros contextos latinos y especialmente en Honduras, el ir al psicólogo es algo peyorativo. Sí, que estás loco. Sí, Ey, ¿a dónde? Porque aquí se dice, es más fácil, así lo ven. es más fácil decir, ¿a dónde vas? Voy al médico. Ven. ¿Y a dónde vas? Al psicólogo. Oíme, ¿qué te pasa? Dios mío. Entonces lo toman como algo que terrible, va. Y eso... Creo que hoy en día ya se está rompiendo un poco más eso. Sí, ya. Pero antes era un... Fíjese que yo, por ejemplo, con el tema de redes sociales, para mí las redes sociales son una gran bendición y una gran maldición. Sí. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de gente que habla de psicología en redes sociales y no tiene ni la menor idea. Qué fuerte eso. Y uno. Dos, hay mucha ideología metida en eso. Por ejemplo, la vez pasada, y quizás me estoy metiendo en aguas turbulentas, pero la vez pasada escuchaba a una chica que fue de una universidad mexicana que le preguntaban qué es una mujer. Pregunta, defina mujer, y no podía definir. No podía definir qué es una mujer. Entonces, ¿por qué? Porque se ha metido también ideología. O sea, la psicología en este momento está siendo atacada desde adentro, ¿verdad? Se está autoconsumiendo. Porque aparte de que hay mucha gente que habla de psicología que no son psicólogos, y los psicólogos que tienen que hablar de psicología lo hacen mal. Entonces, claro, yo por eso entiendo que dentro de las iglesias digan, ay, psicología es el demonio, que es esto. Yo lo entiendo, pero es importante aplicar psicología y tener una salud mental. Y ahora hasta he escuchado yo que ChatGPT es mi mejor psicólogo. Claro. O sea, tengo un problema, ¿qué opina? Y Chat es tan sensible que le dice, Juan, mira, yo sé que estás tan mal, no te preocupes, para esto yo te recomiendo eso. Wow, ChatGPT es genio, pero... Sí, una inteligencia, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Que la va nutriendo y la va... obviamente que el factor
podría decirse, humano no está, o hay varios factores, ¿verdad? Que no. Y una de las cosas que creo yo que es, obviamente, las herramientas de psicología nos ayudan también al poder conocernos a nosotros mismos. Sí, Como bien lo mencionaba. El ser humano no se conoce. O sea, generalmente no nos conocemos, no sabemos cuáles son nuestras debilidades. Bueno, cuando hablamos del famoso FODA, sí. o sea, no conocemos, no lo conocemos, no sabemos nosotros quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos. Sí, y eso es lo interesante, porque, o sea, por ejemplo, digamos, esa como herramienta es muy interesante, o sea, y obviamente volvemos a lo mismo, o sea, los psicólogos entendemos, por ejemplo, que hablando de pruebas psicométricas, por ejemplo, hay pruebas que son aplicables en diferentes contextos. No todas las pruebas se van a aplicar en un solo contexto. Por ejemplo, pruebas se llaman pruebas industriales, porque son pruebas que se aplican para el área industrial. ¿Qué queremos medir ahí? Habilidades, competencias, actitudes, etc. Pero si yo quiero medir, por ejemplo, elementos de la personalidad de alguien, se aplica una prueba de personalidad o hay pruebas proyectivas, ¿verdad? Las pruebas proyectivas, obviamente, lo que, como dice su nombre, es proyección de personalidad. Y la interpretación de eso, para el famoso test Rorschach que le llaman, hay gente que es experta en eso. Pero volvemos a lo mismo, sale un TikTok que dice, aquí descifrando el test casa, hombre, persona, en 5 minutos. No, hombre, si yo llevé 2 psicodiagnósticos en 6 meses cada uno, en un año, son como una especialización. Entonces, que alguien diga o quiera decir, no, que el test de Rorschach es en 5 minutos, yo me lo aprendo, o sea, es una barbaridad realmente. Entonces, no, las pruebas, por eso es importante el conocernos a nosotros mismos, es un elemento fundamental. Lo que le decía, la pregunta que a mí me hicieron a los 13 años, a mí eso, porque cipote de 13 años, ¿qué va a saber quién es? Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso que yo lo hago referencia a la pregunta que le decía Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces, porque esas son las preguntas claves que le damos. Dentro de mi experiencia laboral tuve la oportunidad de trabajar en el Infop. Y yo siempre les decía a las que coordinaban la inducción, yo les decía, quiero darles una charla a los chicos, a los nuevos. Porque hoy día ¿quiénes son los gurús de nuestros chicos actuales? Bad Bunny, Karol G, con todo respeto lo digo. Entonces, ¿quiénes son los gurús de estos chicos? ¿De qué se alimentan? ¿De qué alimentan su mente? ¿Quiénes son los que los están formando? Y yo siempre les digo, igual se los digo a mis sobrinos, a mis hijos, a todo el mundo, hey, sean extremos en esto. Diviértanse, bailen, canten. Claro, no sean tan extremistas en otras cosas, ¿verdad? Pero disfruten la vida. ¿Les gusta Bad Bunny? Denle. Tengo problema. Pero cuando les toca estudiar, cuando les toque trabajar, háganlo con excelencia. Háganlo con excelencia. Sí, es que el problema ahí, bueno, y la palabra es bien clara, ¿verdad? Que todo te es lícito, más no todo te edifica. Así es. Entonces ahí es donde está el tiempo que nosotros dedicamos realmente a edificarnos como seres humanos. Y yo siempre lo digo, ¿verdad? O sea, cuando estamos en el lecho de muerte, no andamos, les garantizo que nadie acá va a estar buscando a Bad Bunny. Exactamente. Nadie. Sí. O sea, el que me diga, voy a buscar a Bad Bunny, o cuando le detecten cáncer, o cuando nadie va a estar pensando en el concierto que estuvo espectacular, nadie va a hacerlo. Va a ir a un lado donde muchas veces dijo no. Sí. Y eso es lo que va a pasar. O sea, entonces, ¿qué es preferible? O sea, que ya cuando te toque, ya vas avanzado, ¿verdad? Ya vas avanzado. Y fíjese, mi estimadísimo, que a mí, por ejemplo, yo que en la actualidad estoy estudiando en el Instituto Bíblico Hondureño, y a mí en la primera clase me hicieron esa pregunta. O sea, ¿por qué estudias acá? O sea, porque, claro, obviamente yo soy psicólogo, tengo maestría, otras especializaciones, y estudiar en un instituto bíblico. Pero yo les decía, más allá de eso es, ¿qué pretendo yo con mi vida?
Sí. ¿Qué quiero ser yo? Y al mismo tiempo conocer al Señor para hacer las cosas bien. Porque como dice mi estimado, y yo le decía, terminaba esa respuesta diciéndole, yo creo mucho en lo que decía Pablo. Pablo se presentaba y hasta decía su currículum, ¿va? Todo decía que Yo soy fariseo, me dio clase Gamaliel. y todo, o sea, Pero al final él decía algo. Eso lo tomo por basura, decía él, ¿va? Y así lo tomo yo. O sea, mi formación es muy valiosa para mí, pero lo más valioso es lo que yo represento para mi familia y en primer lugar para Dios. Entonces, muchas veces, y eso es lo que yo le decía a un amigo precisamente hoy en la mañana, uno de los problemas es, si alguien va a ir a un psicólogo, y a mí me preguntan eso, si yo tengo un problema mental, vaya a un psicólogo, pero vaya a un psicólogo cristiano. Esa es la única sugerencia que yo le daría. Pruebe con su pastor, pero si va a ir a un psicólogo y decide ir a un psicólogo, vaya a un psicólogo cristiano. Porque le pregunte, ¿usted es cristiano? ¿Cree en algo? Si le dice sí, está en el mejor lugar. Si le dice que no, huya por su vida. Y con todo respeto a mis colegas que no son cristianos, no quiero sesgarme en eso. Pero obviamente, ¿por qué? Porque he conocido casos de que si la persona llega destruida en temas de una relación matrimonial, y si él por su salud mental le tiene que decir que tiene que divorciarse, se lo va a decir. Cosa que un psicólogo cristiano dudo mucho que se lo diga. ¿Sí o no? Y es un tema de valores. Entonces, pero lo interesante de esto, y es lo que quería avanzar, es cómo nosotros como profesionales día con día tenemos que demostrar nuestro cristianismo. Juan, y aquí viene una pregunta clave que nosotros hacemos aquí y es como el centro. ¿Cuál es el propósito de Juan Maradiaga? Interesante la pregunta. Creo que mi propósito es dejar un legado. Dejar un legado secular y un legado espiritual. Yo creo mucho en que las siguientes generaciones tienen que ser mejores. Que yo les digo a mis hijos, ustedes tienen que ser mejores que yo. Y ese es mi propósito. Claro, obviamente, para llegar a esos niveles uno tiene que también dar tiempo, dar palabra, platicar con la gente. Y uno lucha en mi parte profesional, por ejemplo, yo antes tenía la convicción de ayudar a todo mundo. ¿Sí? Porque pensando en que pretender ayudar a todo mundo, pero no todo el mundo quiere dejarse ayudar. Sí. Por ejemplo, me acuerdo, yo tengo un montón de anécdotas de esas. Por ejemplo, me acuerdo yo que había una persona en un trabajo. Esta persona tenía una pésima relación con su jefe. Horrible. O sea, y ese jefe casi todos los días le decía, ya te voy a correr. Así le decía, ya te corro. Y él me lo contaba a mí. Entonces yo una vez le dije, ¿sabes qué? Toma una decisión, porque un día de estos lo va a hacer y lo va a hacer feo. Y va a ser feo para ti. Por alguna razón, la siguiente semana, el chavo lleva al Ministerio del Trabajo. Y en el acta de descargo, él dijo, mire, y él me dijo renunciar. Y yo no podía creerlo. Entonces, son cosas, o en entrevistas de trabajo, porque a veces hacemos de headhunter, y cuando uno ve talento, uno dice, wow, porque uno se identifica, este chavo de barrio popular, es piloso, pero le hace falta un poco de orientación, uno quiere ayudarle, quiere meterse como ahí en la cabecita, darles, y le digo, ¿sabes qué? Y yo antes lo hacía, mira, hace esto, y una vez un tipo me dijo, ¿sabes? ¿Y a usted quién le está preguntando? Entonces yo ahora generalmente pregunto, ¿me permitís que te dé un consejito? Sí. Porque entonces por eso que de alguna manera a veces grabo mis ciertos videos ahí en TikTok para guiar. Para guiar. Porque hay muy pocas personas que guían actualmente.
¿verdad? Y ese es el punto. Y nosotros, vaya, por ejemplo, a nivel de consultoría, Sí. bueno, y lo hemos visto que el principal obstáculo muchas veces es el dueño de la empresa, Sí, correcto. ¿verdad? Y busca ayuda, pero él cree que el problema es el resto. ¿Va? Por ejemplo, la clásica que dicen, es que en Honduras no hay mano de obra. Y esa cantaleta de todos los días, ¿va? El hondureño no quiere trabajar, el hondureño, bla, 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 y es la cantaleta de todos. Sí, El problema es que no hay líderes. así es. De acuerdo. No hay líderes, no hay personas que inspiren. Sí, O sea, yo soy dueño de una empresa y no puedo hacer que se mueva algo si no es con grito, con regaño, con ofensa. sí. O sea, entonces no tengo la capacidad de poder influenciar en los demás. Entonces, qué fuerte. Sí. Entonces, para ellos es frustrante, ¿verdad? Entonces Sí. buscan culpables, contratan empleados para culparlos, contratan consultores para culparlos. ¿Qué rollo, verdad? O sea, Sí, y ese es uno de los problemas en el tema de consultoría, porque ya entrando a la empresa uno lleva esa gran carga de que tiene que estar de acuerdo con el dueño, porque si no, porque muchos de estos dueños quieren escuchar lo que ya saben. Y al momento de decirle algo diferente, él dice, "Ay, ¿yo para qué estoy contratando a este consultor? ¿Qué cosa? El consultor le va a decir cosas diferentes. sí. Claro. Ese es el papel del consultor, decirle cosas que él ya sabe posiblemente, pero que nadie se las dice. Entonces es bien complicado, pero yo sí estoy completamente de acuerdo. Hay muchos dueños, son tres palabras: dueños, líderes, dueños, líderes y jefes. Sí. Aquí en Honduras hay dueños y jefes, Y jefes. pero líderes no. Poco. Líderes. Por ejemplo, conversaba justo ayer con una persona que, por ejemplo, hay una empresa que yo conozco, por ética no lo voy a decir, que, por ejemplo, para el dueño es que si la persona tiene que ganarse la meta del Seguro Social. Así, literalmente. Qué fuerte, O sea, es usted se ganó que la meta a la planilla del Seguro Social. Y yo, Es ley. o sea, claro, eso Ley, es o sea, ley, es ley, ¿verdad? ley. Pero, claro, él tiene un consultor mexicano que le dice que está perfecto lo que él hace. Sí. Y hay bastante escuela, o sea, hay bastante escuela, yo no sé de dónde se sacan una, y yo quedo viéndolos así, y fíjese que vaya, por ejemplo, el caso de mi esposa que trabaja en la parte de recursos humanos, ella, y es bien tajante, vaya, y a veces yo le quedo pegando así en el pie, va, porque, no, pero eso es ilegal, dice ella, y yo quedo así pegándoles en el pie, va, o sea, como bajarle un poquito, va, pero tiene que ser así, Sí, porque al final ellos van a salir dañados. sí, Después les caen las demandas, Ujú. después les caen lo otro, y uno los hace por el bien de ellos. sí. Guiarlos, orientarlos a la realidad. Aunque o sea, no quieran. Aunque no quieran. Sí. Sí, o sea, es como por eso volvemos a lo mismo. Es como el doctor, es como el diabético que va al doctor. Sí. Llega, señora, señor, no coma pan, no coma dulce. Ujú. Y así, así. Sí, Y lo sigue haciendo a escondidas. ¿Ah? Sí, y esa es, bueno, en mi experiencia, en este caso, casi toda mi experiencia ha sido en el rubro de recursos humanos. Miren, hoy por hoy el papel de la persona de recursos humanos es fundamental en las empresas, pero lastimosamente, hasta en los últimos años, oiga bien, o sea, recursos humanos, si nos vamos a la historia, empezó en los años 60, así de verse de manera profesional. Sí. Imagine de los años 60 a la actualidad, hasta estos tiempos, recursos humanos está más o menos teniendo cierta preponderancia, pero antes Y lo no. están usando como capataz. Sí, a eso me refiero. O sea, lo están usando como capataz. O sea, yo les digo yo a las empresas cuando usan al de recursos humanos,
que él es el que tiene que hacer los memos, él es el que tiene que ir allá, él es el que va allá, él es el que va, él es el verdugo. El verdugo. Nadie y el quiere, jefe, nadie los quiere. no, y el jefe, ay, te vino a ver el de recursos humanos. No, hombre, más bien es el jefe, porque como no hay líderes, es que viene el problema, Master. Sí. Desde la cabeza hasta toda la estructura, no hay líderes. Sí. Entonces nadie quiere afrontar y decirle, mira, yo te voy a guiar. ¿Cómo se maneja esto? O sea, yo te voy a llevar, yo te voy a dar las directrices, yo te voy a guiar. Y ese es el verdadero líder. Y hace los llamados, las correcciones en el momento. Es que, ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, yo estoy en varios chats de recursos humanos. Cuando alguien habla de un punto meramente estratégico, 2 personas comentan. Pero si alguien sube un tema del RAP y del Seguro Social, todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? La gente de recursos humanos está en un plano meramente operativo. Entonces, el dueño le interesa totalmente. Y mire, y con todo respeto, y aquí yo sé que me van a funar, pero por eso es que, ¿por qué cree que la mayoría de las jefas o gerentes de recursos humanos son mujeres? En un 98% son mujeres. Es cierto. En un 98% son mujeres. ¿Por qué? Porque las ven como la que sirve la comidita, la pizza del mediodía, la que hace la fiestecita, el Día de la Madre. Las mujeres andan locas buscando fresas y ahorita gerentes de recursos humanos no están en la oficina, andan buscando flores, andan buscando cómo le celebran. Y está bien, pero eso no es el trabajo de recursos humanos. El trabajo de recursos humanos es un trabajo estratégico. Operativo y estratégico. Ser la conciencia de la compañía. Correcto. Venga el dueño, mire, no que despídelo y liso. ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero como no hacen un trabajo estratégico, ¿sabe cuál es el trabajo estratégico basado en esa deficiencia? En que recursos humanos debe de hacer un programa de evaluación de desempeño, aplicar una 360 grados para que el jefe todos los meses tenga una retroalimentación con su empleado. Y sea el jefe quien le diga lo bueno y lo malo. No, vaya a recursos humanos, que es el verdugo de la compañía, y él y te ha llamado la atención. Yo no sabía. Uy. Y te despidieron. Yo no sabía, fíjate. No. Porque yo quiero ser amigo. Ajá. Entonces, el jefe en buena onda, y yo se lo digo. Vale, le voy a poner un ejemplo. La mayoría de las gerentes de recursos humanos, por ejemplo, de Maquilas, con todo respeto, me van a funar. No tienen, por ejemplo, no pueden dejar su vehículo allá, porque lo tienen que dar frente a la garita de seguridad, porque ahí no le punchan la llanta, no le rayan el carro. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente recursos humanos dicen, es que mi gente, no, es la gente de la empresa. Sí. El representante es el jefe. El artículo 5 del Código de Trabajo dice quién es un representante del patrono. Es el administrador, el que supervisa, el que ejerce autoridad, representando a otro, en este caso el dueño. ¿Quién es? El jefe inmediato. No, el de recursos humanos, es que es mi gente. No, no es tu gente, papito. Se creen los papás de los pollitos y no es así. El papel de recursos humanos es hacer brillar al jefe. Tiene que capacitarlo y decirle, papito, está fallando en esto. Sí. No, pero ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, en las maquilas. Sorry. ¿Por qué la gerente de recursos humanos no critica al jefe? Porque ¿sabe quién es el jefe? El gerente de planta. Ese primer punto. Sí. No lo puede criticar porque está... O sea, es decir, una gerente de recursos humanos en una maquila es como una supervisora de producción. Anda corriendo ahí porque le hacen el RAP. Le evalúan RAP y ese es seguridad industrial. Miren que pusieron ese heister ahí en la puerta de salida y nos van a calificar mal en RAP. Es supervisora de producción en vez de ser gerente de recursos humanos. Pero ella no lo critica ni lo pone en un informe porque su jefe es el gerente de planta. Primer lugar. Segundo lugar, y eso se da mucho en retail, se da mucho en ventas. Viene recursos humanos, critica al de ventas. Me acuerdo yo en una empresa aquí multinacional, me invitan el primer día y llego yo porque hay que motivar a la muchachada y llego yo. El gerente de ventas, eran 80 vendedores.
la palabra más débil y menos fuerte que le dijo a los vendedores fue de pu. No. Sí, la menos fuerte. O sea, se imagina, ¿no? Y yo, Tuvo- la reunión termina, porque fue a las 6 de la mañana. En ventas se Tempranito. reúnen. No, es que a esa hora se reúnen. A las 7:30 yo me estoy metiendo a la oficina de él y le estoy dando retroalimentación. ¿Sabe? Él me dijo, sí, tiene razón, licenciado. Él le fue a decir al director de la empresa que Recursos Humanos no está alineado. Entonces, ¿qué pasa? Recursos Humanos, por conservar su chambita, Mejor se no calla. critica a Sí. sus jefes, porque con solo decir Recursos Humanos no está alineado, no me está consiguiendo la gente, tengo varias rutas paradas, no me contrata fulanito, ese puesto lo tengo desde hace 25 años, aunque hace 25 días, aunque Recursos Humanos le haya mandado 15 prospectos, a todos les dice que no, simplemente porque la quieren despedir. ¿Qué hace Recursos Humanos? Se alinea. Sí. Se alinea y aunque vea que los supervisores están acostando con impulsadoras, aunque vea que el gerente el gerente de ventas le está quitando dinero a los supervisores o a los vendedores, ella no dice nada por eso, porque va a perder su chamba. Sí. Y Entonces, esa es la realidad que tenemos. Esa es una gran realidad y los profesionales de recursos humanos que son rupturistas obviamente no caen bien. Mi esposa es una de las no cae bien a los dueños porque les dice las verdades. Y realmente, como lo menciona el máster Maradiaga, es algo que se tiene que ir mejorando. Así ¿sí? es. Ya para concluir, ¿sí? Realmente que este es un mundo amplio, ¿no? Hablando de la parte de recursos humanos, de la parte empresarial, hablando de la parte profesional como psicólogo, la verdad que con el máster vamos a poder estar acá 3 horas hablando de todas las áreas. A mí me encanta hablar de esos temas. Y realmente que le agradezco. Yo sé que Dios tiene un gran propósito en su vida. Amén. Sí, y lo está logrando. Ya lanzó la Sí, palabra. Ya lanzó la red. El hombre, Dios tiene un gran ministerio en el hombre y bueno, ahí él va a ir dándole el camino Sí. de todo el Amén. conocimiento que él tiene. Así que le agradezco. A la orden. Le agradezco profundamente, mi hermanazo, el haber aceptado venir el día de hoy. Sé que es de mucha ayuda su aporte y que Dios le bendiga grandemente. Amén. Yo quería agregar algo, felicitarlos a ustedes porque ustedes creo que hacen una obra que se necesita mucho en el país. Hay un pensador alemán que se llama Friedrich Bonhoeffer. Él en los años 30 lo metieron preso los nazis precisamente por criticar ciertas cosas que estaban pasando y lo que terminó pasando con los nazis. Sí. Él estando preso, él era un pastor inclusive, pastor evangélico, y él sabía que lo iban a fusilar. Y estando preso, él analizó su sociedad. La sociedad alemana de esa época decía, tenemos pensadores, tenemos literatos, tenemos gente inteligente, tenemos lo mejor del mundo, científicos. ¿Y cómo es posible que hayamos llegado a esta barbaridad llamada el nazismo? Sí. Y él creó algo que se llama la teoría de la estupidez. Así se llama, la teoría de la estupidez. Y eso creo que nosotros y ustedes que abren estas coyunturas, estas brechas para hablar estos temas es para crecimiento de nuestra sociedad, sí. para crear conciencia de lo que pasa. Todos los días vemos, vaya, el ejemplo de aquí, que todos los días vemos que un accidente, que se mató a alguien, especialmente en el tráfico. Pero ustedes no ven a ninguna autoridad que sale y decir, le cancelamos la licencia a fulanito, a Menganito está preso 15 años. No, nadie. O sea, es decir, tenemos muy poco de la vida humana. Entonces yo creo que ustedes lo que hacen es a crear conciencia, crear medios y
y formas para que la gente piense de las cosas que pasan en nuestro país y en el mundo. Y bueno, al final uno viene a sumar un granito de arena a esto, así que los felicito, bendigo sus vidas. Amén. Sé que el Señor les va a seguir prosperando. Amén. Gracias, Master. Licenciada. Gracias por ese gran conocimiento que nos dio este día y gracias a ustedes por siempre estar ahí. Por favor, suscríbanse al canal y hagamos esto, que se difunda las cosas buenas, cambiemos esos paradigmas de solo lo malo, por favor, que somos más los buenos de corazón. Que Dios los bendiga y síganos en todas nuestras plataformas como mentesquesuman.podcast. Gracias, Lick. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.